Iglesia Cristiana de Colombia. Y bueno, entonces esta noche quiero predicar ahí, pero voy a hablar de una vida hermosa. Allí, una vida, ¿cuántos quieren una vida hermosa? Allí, y quiero hablar específicamente de familia aquí esta noche. Entonces, Jonda, ven, ya hablé con él, si puedes venir. Allí tenemos algunos que van a hacer comentarios también, allí como Dios guía. Eso es muy informal esta noche, muchos están en vacaciones, muchos han salido, pero aquí tenemos la familia de Dios esta noche y quiero hacer eso un poco más informal. Y también tal vez necesitamos un hombre, tal vez Pastor Antonio puede venir y darnos el punto de vista de hombre también, sí. De hombre más maduro. Y otra mujer, y pensamos en la pastora Consuelo. Allí, si puede venir. La pastora Consuelo. Sí, puedes venir. Y una mujer más joven ahí también. Porque van a ver por qué. No, más joven. Eres joven, más joven, no más. Ya, Dios mío. Entonces, eso nos da buena. Porque la prédica habla de esos diferentes grupos. Y si estabas la semana pasada, y tal vez Daniel también hablamos contigo también, ¿no? Ahí de jóvenes, más joven. Allí, Dani, ayuda. Y las más jóvenes. Y listo. Entonces tenemos nuestro concilio de Bogotá aquí. Y dice en Efesios 2:10, es donde yo terminé la semana pasada, pero yo voy a seguir hablando de este tema un poco más. Yo estoy conectando las prédicas como eslabones de una cadena más o menos. Allí Efesios 2:10. Habla porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, para que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fuimos creados para buenas obras, tú y yo. Allí entonces necesitamos hacer buenas obras. Allí fe, toma fe para hacer buenas obras. Toma fe para manifestar quiénes somos aquí en este mundo, los hijos de Dios, por su misericordia, por su gracia allí. Pero vamos a ver del libro de Tito esta noche. ¿Cuántos les gusta Tito? Tito, buena gente. Pero si conoces el libro de Tito, si has leído Tito, el énfasis del libro es buenas obras. El tema del libro es buenas obras. Allí Tito habló muy francamente, muy fácilmente de cómo necesitamos manifestar esta gracia que tenemos en este mundo. Y para darles un ejemplo, son algunos versos aquí en Tito 2, versos 7 y después versos 8 y 14. Entonces estoy picando un poquito, pero darles una idea. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. A través de nuestras buenas obras, que no hay nada malo para decir. Allí, y verso 14, Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Todos dicen celoso de buenas obras. Dios quiere que somos celosos de buenas obras, que somos redimidos de la maldad, el pueblo de Dios,
para ser celoso de buenas obras. Allí, ahora yo sé y tú sabes que no somos salvos por buenas obras, pero somos salvos para hacer buenas obras. Allí, eso es importante. ¿Qué dice Tito 3:14? Y aprenden también los nuestros, la iglesia, a ocuparse en buenas obras, para que por los casos de necesidad, para que porque no se queden sin dar fruto. Allí necesitamos ocuparnos en buenas obras, celosos de buenas obras, allí mantener firme en buenas obras, allí para tener fruto. Dios quiere que tengamos fruto. Somos árboles de justicia, árboles frutales de Él, y Él quiere que sus árboles frutales dan fruto. Allí, cada uno de nosotros. Allí, Tito, ahora 1:16, uno más. Profesen conocer a Dios, pero ¿cuántos conocen a Dios? Tú profeses y conocer a Dios, ¿verdad? Allí pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. La manera que mostramos que conocemos a Dios es por buenas obras. Allí no solo es la profesión, allí de palabras, pero con buenas obras. Allí que hacemos buenas obras mayormente en la iglesia, primeramente, y también en la familia y en la comunidad. Ahí hacemos nuestras buenas obras. Allí y no queremos ser reprobados en cuanto a todo acerca de la fe, allí, pero queremos hacer buenas obras. Allí Él quiere que somos fieles a nuestras obligaciones naturales de la vida. Allí que mantenemos en sana doctrina, allí con buenas obras, que vivimos una vida hermosa. Allí dejando que el poder de Dios manifieste en nosotros en todas las áreas de la vida. Y que tengamos buenas obras. Allí esta noche es lo que pasa en la iglesia, sí, y también en la casa. Las dos áreas allí que vamos a hablar. Ahora voy a leer Tito 2, 1-10, y después vamos a escuchar de nuestro concilio aquí también. Allí eso es del lenguaje sencillo. Ahí otra traducción de la Biblia que habla muy clara algunas cosas aquí. Pero tú, Tito, ahora Tito era un pastor, allí debes enseñar lo que es correcto. Y entonces yo voy a enseñar esta noche que es correcto. ¿Okay? Allí eso es correcto enseñar esto. Esto no es tanto la gloria de Dios y cantamos y gritamos y corremos. Eso es muy práctica esta noche, pero eso es lo correcto de enseñar también. A los ancianos, diles que deben ser responsables, que deben ahora, hombres de Dios, y deben controlar sus deseos y pensar bien lo que van a hacer. Necesitamos pensar antes de actuar, ¿no? También deben confiar en Dios, amar a los demás y tener siempre paciencia. Diles a las ancianas. ¿Cuántas ancianas están aquí esta noche? No, levanta la mano. No, nadie va a levantar la mano. Nadie. Bueno, y que se comporten como personas que aman a Dios. No deben ser chismosas, ni emborracharse, sino más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes y enseñarles a las mujeres más jóvenes a amar a sus esposos e hijos. También deben enseñarles a pensar bien de lo que van a hacer y ser dueñas de sí mismas, a atender bien a su familia y sujetarse a su esposo. Así nadie podrá hablar mal del mensaje de Dios, de la palabra, ¿no? Y también diles a los jóvenes que aprenden a controlar a sus malos deseos. Es todo lo que dice de los jóvenes, ¿sabe? Que aprenden cómo controlar sus malos deseos. Como dice otro verso, jóvenes, huid de la fornicación. No griten tanto. Tú mismo tienes que ser un buen ejemplo en todo. Ahora está hablando del pastor Tito. Allí el liderazgo. Enséñales a hacer el bien, los que enseñan la palabra, el liderazgo, que necesitamos ser buenos ejemplos. Cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad.
Di siempre lo bueno y así de nadie podrá criticarte. Si haces lo que te digo, los que están en contra nuestra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros. A los miembros de la iglesia que aún son esclavos, empleados, es la idea aquí, diles que obedezcan siempre a sus amos, sus jefes, y los que sean amables y no discuten nada, y no deben robar, sino ser totalmente honestos para que todos vean lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador. ¿Y cuáles quieren que personas vean la hermosa que es el Evangelio? Va a ser a través de nuestro comportamiento en la casa, en el trabajo, en la iglesia, allí. Eso es como mostramos que es un mensaje, una vida hermosa que tenemos allí. En eso es donde voy esta noche con esto. Pero aquí Tito habla de varias áreas, personas, habla de ancianos, ancianas, a las jóvenes, mayormente jóvenes, los jóvenes y las jóvenes, allí a los ministros, hay liderazgo, puede ser así, los empleados, allí también, y habla más cosas de doctrina al final, allí de mantener sana doctrina. No creo alcanzamos hasta ahí esta noche, pero vamos a hablar de esos grupos esta noche para tener una vida hermosa. Allí Entonces, tú caigas en uno de esas áreas, yo creo. Allí, seguramente, allí es para todos esta noche. Pero Pablo estaba diciendo al pastor Tito, tú necesitas primeramente toda esta gente en tu iglesia. Pastor Tito tenía ancianos, ancianas, jóvenes, ahí, niños, tenían las 3 generaciones en la iglesia. Una iglesia saludable tiene las 3 generaciones. Allí queremos adultos, ancianos, jóvenes, niños, 4, ¿cómo decirlo? 4 generaciones o 3, como queréis clasificarlo. También, ahora, Tito tenía que enseñar a las personas en la iglesia, como el Espíritu Santo le dijo qué hacer para tener vidas controladas, de buen ejemplo y con mucho fruto, muchas buenas obras. Nuestra enseñanza viene de las vidas que vivimos, 24 horas cada día. Personas deben ver la vida de un líder cristiano y decir, esa es la forma en la que yo quiero vivir. ¿Podemos hacer esto? Mi vida, que otros pueden ver, que dicen, me gustaría vivir así. Me gusta tener una vida así. Allí quiero seguir ese ejemplo. En eso es donde voy esta noche. Ahora, primeramente, Pablo, Espíritu Santo habla de ancianos. Allí él dice, primero, estoy hablando de hombres, líderes, allí en la iglesia específicamente, allí abuelos, papás, allí hombres, adultos, cabeza de sus familias, hablando de esa. Primera cosa, él dice, ser sobrio, ejercer autocontrol. Allí, porque tienen esta posición de cabeza, allí en la familia, deben usar autocontrol y deben manejarlo bien. Y no deben ser como fuertes, allí deben vivir la vida con dignidad. Él habla de amar a los demás. Allí la idea de la Biblia, como hombres y mujeres, obviamente, que más años en Cristo, más amor tenemos. Y no vamos, con los años pasando, llegamos a ser más amargados, pero llegamos a ser más amorosos. Amén. Algunas personas, aún cristianos, los años pasan y llegan a ser más y más amargados, ¿no? Amargadas, y le dicen mal, y criticones, y sospechosos, y no confío en nadie, y todos son mal, y allí todos son así, allí nosotros cuando crecemos, para ser buen ejemplo, más misericordioso, más amor, más paciencia cada año. Amén. Allí y necesitamos controlar los deseos y pensar bien en lo que vamos a hacer.
y no ser precipitados en las cosas. Pensamos y tomamos eso es lo que Pablo dijo aquí, o el Espíritu Santo, templados, estables, vivir sabiamente, confiar en Dios. Esas varias traducciones que tengo aquí. Ancianos de la fe. Allí, yo estoy creyendo a Dios y hemos visto fruto en esta área en la iglesia. Tenemos hombres de Dios en la iglesia. Y yo estoy contento por esto. Allí, queremos más. Allí, cuando digo hombres de Dios, estoy hablando de estas características. O personas que son buenos ejemplos. Allí, no estamos hablando de ejemplos perfectos, pero buenos ejemplos. Allí, que tienen una fe saludable, que tienen paciencia, que no sean iracundos. Allí, ¿cuántos conocen? Una cosa de más edad, a veces tendrás tendencia a tener menos paciencia. ¿No? ¿O sí? Allí, eso viene con los años. Allí, a veces debes trabajar y tener paciencia siempre, ¿no? Allí, porque con más años viene más sabiduría tal vez. Y cuando tú puedes ver cosas de que no son insensatas y le saca la piedra. Hay una cosa tan fácil, tan rápido allí, tú ves, pero entienden, ellos deben crecer también. Ellos va a tocar años para madurar también y ellos pueden ver cosas más adelante que tal vez que tú puedes ver ya. Amén. Eso toma mantener bajo control el temperamento, resistencia, allí determinación en Cristo debe ser responsable, digno de respeto y sabios, admirados, serios. Eso es la hombre de Dios, anciano bíblico de Tito. ¿Comentarios de esto? Ahí, todo eso. Y no durmieron, ¿no? Todos a la vez. Daniel dice que no es anciano. Yo tampoco, entonces aquí les dejo la palabra. Un comentario, pastor. Ahí, un calentor con salsa caleña. ¿Aló? Sí, buenas. Pues sí, paciencia. Bastante paciencia. Tal vez una de las principales luchas de mi vida, hablando de mí mismo, desarrollar paciencia en todo sentido, en el hogar, como esposo, sobre todo como esposo. No sé, me ha costado un poquitico más de 25 años entender que mi esposa no es lo contrario, sino la otra opinión que yo no conozco. Y bueno, seguimos creciendo en paciencia porque definitivamente, y como aprendí ahora hace poco en una clase de Rema Serpa en Cali, que volví a escuchar la enseñanza de pacto de sangre. Paciencia no es simplemente esperar y esperar, sino ser consciente de que las cosas han de llegar, que es algo inclusive de fe, saber que las cosas van a llegar, van a suceder. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios bueno, un Dios que todo lo provee, que todo lo tiene, que todo está bajo su plan. Pero cuando como que nos desenfocamos, ahí es donde viene realmente la pérdida de paciencia. Pero cuando aprendemos a depender de un Dios bueno, yo comentaba ahorita con alguien y decía, cuando ya uno está en otros niveles de fe, ya entendí eso, que es otros niveles de fe, es saber que sí, que ahora sí que hay que practicar lo que decimos saber de fe. Ahora sí que hay que esperar, ahora sí que hay que tener paciencia, porque hay momentos en que si uno en las fuerzas mira las cosas, uno dice, uy, Dios mío, mañana es fin de mes, ¿cómo voy a hacer? Pero Dios fluye, y eso es paciencia, y también con la esposita, ¿no? Dios mío, pero tranquilo, que yo sé que todos estamos en eso. Yo he hablado ya con varios. Eso. Gracias, pastor. Y la obra va bien en Cali también. Están comentándome hoy. Allí van muy bien, gracias a Dios, bendecidos. Y entonces seguimos con las ancianas. Lástima, no tenemos ninguna aquí.
Pero bueno, y ahora se comparten como personas que aman a Dios. Esas varias versiones de la Biblia, créeme que estoy hablando aquí. Reverentes en su porte. Vivir una vida que honra a Dios. Vivir una vida de reverencia. Ahora, ancianos hablando de personas en la fe, adultas, allí madres, allí abuelas, allí líderes en la iglesia, mujeres, esposas de líderes, y también allí vivir una vida de reverencia. Respeto es tan importante aún para las mujeres y viven una vida de respeto. Y no, ahora Pablo menciona, la Biblia menciona específicamente, no deben ser chismosas. No sé por qué dice esto. Tengo una idea tal vez. Que no van a calumniar a otras personas, hablar mal de otros, hablando de mujeres. Ahora, allí la mujer tiene la tendencia a hablar mucho y debe tener cuidado con la lengua, ¿no? Y tiene mucho tiempo libre a veces, allí en la casa, allí en cosas, hay algunos allí deben tener cuidado, ni emborracharse. Allí no está tomando su cerveza, su refajo, su vino, su whisky, ahí como sea, no, ni emborracharse. Y más bien ser un buen ejemplo para las mujeres más jóvenes. ¿Cómo van a aprender las mujeres más jóvenes, las esposas y más jóvenes, allí las mamás más jóvenes? Por ver modelos, ¿no? Y no estoy hablando de modelo de la cine, o un verdadero modelo del carácter de Cristo. Esos son los modelos buenos, ¿me entienden? Allí y dar buena consejería, allí enseña que es correcto y noble. Maestras del bien, dice aquí, y enseñarles a amar a sus esposos e hijos. Oye, eso es interesante. Deben ser enseñados mujeres más jóvenes, mamás, esposas, allí deben ser enseñadas que deben amar a su esposo, amar a sus hijos. Y tú pensarías que eso no sería necesario, pero es necesario hoy en día. Allí deben ser, a veces algunos no están contentos. Allí deben ser ama de casa. En un sentido deben ser enseñados a amar su casa. No sea callejera. Allí es una cosa, mi esposa es muy buena, ella ama su casa. Allí y más que nosotros. No, porque estamos allá. ¿No? Allí ella ama su casa y le ama estar allí. Para sacarla de allí toca un milagro a veces. Ella ama estar en casa. Solo si me invitan a Cali, a Medellín, por ahí, ¿cierto? A Cali también, chévere. ¿no? ¿Y qué dice algo de eso? Bueno, lo voy a tomar yo. Por la madurez, no mentira. No por lo de ancianos, sino por lo de la madurez. No, pues sí, yo creo que una de las cosas que se ha perdido en la sociedad, y por eso vemos la falta en los jóvenes, no todos, algunos jóvenes, la falta de respeto, la falta de moral, es porque ya no se reciben esas cosas en la casa. Y en algún punto en la vida lo perdimos, no sé, o sea, se perdió, es como que tal vez por el mismo trabajo, los papás, las mamás también les ha tocado salir a trabajar y han tratado de suplir como, no sé, como el hogar, solo como supliendo en las cosas materiales y esa parte de la moral, del cuidado, del respeto, que es en la casa donde uno lo aprende, se pierde y se ha perdido. Y es lo que tú ves a veces con los muchachos o los jóvenes, hablando en general mujeres o hombres, tú ves que ya no, como que no aman la casa, no respetan a los adultos, no respetan aún la convivencia dentro del hogar, porque ya no lo están viviendo, ya no, antes obviamente, antes tal vez como dicen eran otros tiempos, pero yo se puedo rescatar cosas que lamentablemente se perdieron y era la comunión en el hogar,
las sentadas a comer juntos, el platicar, el charlar. Ahora tú puedes ver todos en el celular, todos como con sus diferentes ocupaciones, y eso se perdió. Y yo creo que todavía es tiempo de nosotros como iglesia de poder rescatar eso, de enseñar a nuestros hijos obviamente las cosas del Señor, pero también a cómo crecer y ser también ellos los próximos adultos y los próximos papás y los próximos esposos, cómo cuidar de su casa. Y obviamente lo de las niñas, porque como decía el pastor, tú piensas que es natural que una mujer ame a sus hijos. O sea, yo pensaría, o sea, para mí eso fue como el mejor regalo que Dios me pudo haber dado, y yo me les dediqué así, mejor dicho, y vean lo que salieron, vean en lo que han salido. ¿Más que yo? Más que, no, ¿más que yo qué? Sí, más que yo, el mejor regalo de la vida. No. Bueno, aparte de ti, estoy hablando como sí. mamá, como las ocupaciones acá de mostrarle demostrarle a la mujer amar a sus hijos, que uno pensaría que es algo normal, pero no, muchas mujeres tienen hijos y les estorban. Y yo digo, ¿cómo puede ser eso? O sea, hemos perdido la maternidad, hemos perdido como ese deseo. Yo digo, si no quieres hijos, no los tengas. Pero si los vas a tener para que después sean un estorbo en tu vida, la verdad, a mí eso sí me da como, no entiendo. Yo la verdad ese punto sí no lo entiendo. No, pero la clave es que les enseñamos, dice aquí. Bueno, exacto. Pero si no eres, por eso aprende de pronto tal vez como les decía, la parte de ese cuidado no lo recibiste en tu casa, pero debes dejar que Dios te enseñe, te muestre, y de pronto dentro de la iglesia también ver ejemplos de familias, de cómo han levantado a sus hijos. Yo sé que a veces no es fácil, sobre todo si eres una madre soltera, pero igual que nunca se pierda ese cuidado y ese respeto y ese cariño por lo que Dios nos llamó a ser, que en primer lugar pues mujeres, y pues para las que quieren ser mamás, pues ese es el segundo, yo creo que el segundo papel que Dios nos ha dado, obviamente esposas, pero estamos hablando de las jóvenes aquí, que amen a sus esposos, amen a sus hijos. Yo siempre en la clase de prioridades, yo siempre les decía, aprendan a cocinar. Miren qué delicia es poder aprender a cocinar, y bueno, porque lo que une una familia sí es la mesa. Yo sí digo que lo que une una familia es sentarse todos, así sea un arroz con huevo, pero todos allí en comunión, eso une mucho a una familia. Gracias. Dice aquí otra versión: por mirar a su ejemplo, las mujeres jóvenes van a conocer cómo amar a sus esposos y niños, sea virtuosa y pura. Tenga una casa organizada, sea una buena esposa. Castas, también la idea, y para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Pero aún hablando de esa parte de jóvenes casados y casadas y esas cosas, una cosa que deben aprender, ahora que eres joven, eres casado, mejor dicho, ya no eres soltero o soltera. Ahí eres casado, las reglas cambian, entonces, y debes cambiar tu vida. Así, en el sentido que ahora su prioridad es la casa. Y antes, cuando eres soltero, su prioridad es más bien la calle. ¿Sí o no? Ahí la salida, la ir con la gente, amigos, las amigas, allí la comida, la cosa, la fiesta, la cosa. Ahora, esa ya es la vida pasada. Ahora tu prioridad es la casa. Así en eso que dice aquí, que amen su casa, que sean personas de la casa en esas cosas. Allí, pero también para los hombres, como digo yo, casados, jóvenes, allí, y ahora sus amigas, ya no tienes amigas. Una vez que eres casado, la idea de amigas se desapareció de tu mente. Ya no tiene mí. Ahora hablamos y somos amables con todos, obvio. Allí, pero amigas que compartimos, mandamos mensajes y las cosas allí con fotos y cosas. Esto se terminó. Esto puede abrir la puerta a problemas, ¿no? Allí, su única amiga en la vida es tu esposa.
Allí y tienen sus hermanas, a veces sus tías y sus abuelas y esa es otra cosa, pero de familia. Pero también con los solteros o los casados o jóvenes, allí ya no tienen, no con las casadas jóvenes, ya no tienen amigos. Ya no tienes amigos, que estás chateando con su amigo y mandando mensajes y la Facebook con su amigo. Su mundo de amigos se terminó. Eres casado ahora. Ahora sí, obviamente tienen hermanos y tíos y papás y abuelos y cosas y chévere y todo eso. Eso es normal. Pero ahora su único amigo en la vida es tu esposo. ¿Quieres un matrimonio fuerte por toda la vida? Esa es la clave aquí estoy hablando. Ahora hablamos de los jóvenes un poquito. Los jóvenes y que sean prudentes, que tengan una vida de autodisciplina. ¿No es interesante? La cosa que el Espíritu Santo enfatiza es que sean dueños de sí mismos. Esa es la parte más débil de un joven, porque tiene muchas pasiones. Y deben encontrar sus pasiones carnales, estoy hablando, para servir a Cristo ahora. Aún tengo otras versiones aquí, dice una vida auto-refrenado se comporta prudentemente. Aprenden a controlar sus malos deseos, vivir una vida pura. Son diferentes versiones. Sea un patrón de buenas obras. Sea un ejemplo de buenas obras de cada clase. Un modelo de buenas obras y hechos. Entonces deben trabajar en buenas obras el joven para mantener ocupado, ¿no? Sea un ejemplo de carácter excelente y de autocontrol. Otra versión. En la enseñanza mostrando integridad. Enséñales a hacer el bien y cuando lo hagas, hazlo con seriedad y honestidad. En todo lo que haces, muestra integridad. Incorruptible en su enseñanza. Seriedad. ¿Cuántos conocen? En un sentido, la Biblia anima a los jóvenes a ser serios. Porque a veces jóvenes, mucho broma, mucho chiste, mucho todo es chiste, todo. Eso está bien, somos alegres y todo, pero hay excesos, ¿no? A veces todo es chiste, aún cosas que no son tan chistosos, con las cosas de Dios son más serias en algunas áreas y cosas, tomamos a pecho y no tan livianamente. Y la Biblia nos anima. Ahora, otras versiones, sus palabras deberían ser sólidas, sanas, de buen juicio, muestran alto respeto por la verdad y motivos puros. Me gusta esto. Deja que tú reflejes la seriedad de su doctrina. Sea auténtico. Jóvenes tienen tendencia de ser de doble cara, ¿no? Dos jóvenes para estar bien con todos son una persona con esas personas y otra persona con esas personas y cambian color rápidamente en su personalidad, ¿no? Y si haces lo que te digo, los que están en contra nuestra sentirán vergüenza y no podrán hablar mal de nosotros. Es que la Biblia dice, el siguiente verso, deben saber que eres real y nadie puede desacreditarte. Di siempre lo bueno y así va a ser de alabanza de Dios allí. Y no dejes que tus palabras sean una ocasión para acusación. Puro, autocontrol, serios, sólidos, los jóvenes. Ahora, comentarios de los jóvenes aquí. La pastora es no tan joven, pero pero también tiene ideas, tal vez aquí también. Y solo quiero conocer dónde compraste esos zapatos, pastora. No, son chéveres. No. Qué pena. No, qué pena. Yo solo algo que he visto, bueno. Sigue. Después la pastora. Sí. Es que mucha la responsabilidad recae sobre uno
Uno muchas veces dice, sí, Dios me va a ayudar, Dios es todopoderoso, porque Dios no interviene en mi vida, pero si uno quiere caminar en santidad, uno sé que debería tomar ciertos pasos o restringirse ciertas cosas para que esa santidad sea una realidad en la vida de uno. Y uno sí, yo sé que Dios lo puede hacer todo, pero uno tiene que tal vez a veces, no sé, cerrar las redes sociales o apagar el computador o no estar con ciertos amigos o no hacer ciertas cosas para que la santidad en realidad sea una realidad, valga la redundancia. Y uno tiene que tomárselo a pecho y decir, yo voy a hacer ciertas cosas o voy a decidir hacer ciertas cosas para que esa santidad fluya en mi vida y que esa santidad no solo sea reflejado en mi vida, pero que al verse reflejado en mi vida, que también pueda impactar la vida de las demás personas, que ellos puedan ver que yo camino en santidad, que no solo sea decir, yo soy santo y lo dejo ahí, pero que mi vida, mis acciones, mis palabras, todo lo que yo soy refleje esa santidad, y eso se ve reflejado en muchas áreas de la vida, no solo en la forma como hablamos y decimos, pero también cómo nos comportamos en la iglesia, cómo servimos en la iglesia, cómo nos tratamos los unos a los otros. Entonces hay que hacer cosas para que ese versículo que acabamos de leer sea una realidad, que no solo sea de leerlo y sí lo leí y yo ya soy santo, no, pero hay que hacer. Y yo sé que a veces es difícil y va a requerir mucho de nuestra fuerza para hacerlo, pero yo creo que con la ayuda del Espíritu Santo siempre somos mayoría y siempre podremos sobrepasar esa carnalidad que muchas veces nos jala a hacer ciertas cosas. Entonces, responsabilidad es nuestra y ya. Acerca de esposas también, pues, o cualquier cosa, ahí la dos. Bueno, en cuanto a esposa, bueno, ya no estoy tan joven como hizo pastor, pero en cuanto a esposa, digamos, me casé a los 30 años y creo que es un paso un poco, pues, difícil porque uno viene de ser soltero a ser casado y ya empieza uno a tener nuevas responsabilidades. Pero cuando tú estás en Dios, empiezas a caminar, a hacer la palabra de Dios. Y cuando empiezas a ser guiado por el Espíritu Santo, entonces para ti va a ser fácil como joven. Y algo que quería agregar como en la área en la parte de ancianos, que uno ser como esposa reservada, si tú eres leal con tu esposo, vas a ser leal con las personas que están alrededor. Entonces es lo importante como esposa joven. Está bien. Buenas noches. Yo solo tengo una historia que me ayudó a aprender un poco acerca del autocontrol. Obviamente no soy un profesional en el autocontrol y a mí se me chispotea y todo, y pues todo el mundo estamos trabajando en eso, pero yo me acuerdo una vez que cuando tenía como 16 años, así ya, y me acuerdo que salió una película que no sé si la hayan visto o no, pero se llama 300, la primera. Entonces tal vez ustedes se lo han visto entre tiempo de oración y tiempo de alabanza, ustedes ahí han tenido unas 2 horitas y se lo vieron, pues yo me vi la película, yo fui a verla con un amigo, película 300, y cuando yo llegué a la casa mi papá me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo fue la película? Y no sé qué, y yo le dije, papá, probablemente la mejor película que he visto en mi vida, o sea, es increíble. Obviamente para los que no entienden un poco el contexto, a mi papá le encanta mucho películas así de guerra y no sé qué, y peleas de espadas. Entonces yo le dije como es la película perfecta. Yo le dije, de hecho, voy a ir a San Andresito y voy a ir a comprar la pirata y la vamos a ver. Quiero que la veas porque es la mejor película que ha salido en la historia. Entonces él dijo, buenísimo, pues entonces tráela, no sé qué. Entonces yo fui, la compré, luego nos sentamos, él compró My Inspira y buenísimo, la pusimos. Y por alguna razón a mí se me había olvidado que había una escena, pues como varias escenas terribles, sexualmente y todo eso, terribles. Y yo me acuerdo que mi papá, o sea, lo empezamos a ver y no sé qué. Cuando salió esa escena, yo me asusté porque yo fue, pucha, o sea, está mi papá, los ojos santos, no sé qué, toca protegerle los ojos. Y entonces, pues, el Señor corrigiéndome. Y entonces yo pues él me preguntó, John David,
¿tú viste esto? Y yo, no, yo la verdad, yo no me acuerdo de esto. Es como yo creo que estas son las escenas, esas editadas que acá la extendida la compré, no sé qué. Y me dio mucha pena. De hecho, me dio tanta pena que terminamos no viéndonos esa película. Yo no sé si mi papá ya se la ha visto o no. Pero el punto es que es mucho más fácil tener autocontrol cuando uno está con el papá, ¿cierto? Cuando uno está con el papá, uno ya no peca, porque es que es muy fácil no pecar, pues porque pues está el papá. Y ahí fue cuando yo aprendí como, oiga, si yo soy consciente que Dios siempre está conmigo, o sea, que papá siempre está conmigo, entonces va a ser mucho más difícil simplemente pecar o no darme cuenta de las cosas, sino que estoy más consciente de todo eso, porque yo estoy consciente también que Él está conmigo. Entonces cuando estoy consciente que Dios está conmigo, que el Espíritu Santo, de hecho de los frutos del Espíritu que no se hablan mucho, cuando uno tiene comunión con el Espíritu Santo, uno no solo le da amor, gozo, paz, paciencia, sino que también le da dominio propio. ¿Por qué? Porque uno está consciente que Él está con uno. Entonces así como para mí fue muy fácil apagar el televisor y solo no ver esa película porque yo sabía que mi papá estaba conmigo, pues no fue tan fácil cuando él no estaba conmigo, porque en el cine yo me quedé viendo y yo no sé, y la verdad ni me acuerdo de eso, pero cuando pasé con mi papá uno ya es más consciente de las cosas y uno tiene más autocontrol en ese tipo de cosas. Entonces cuando uno es consciente que papá está con uno siempre, entonces pues uno toma la decisión más madura, que uno pues no va a cometer el error y todo eso. Ahora no siempre pasa porque uno no siempre está consciente, pero de lo que yo he aprendido es que como joven y ya como más adulto, es que uno necesita pues siempre estar consciente que Dios está con uno, y eso lo ayuda a uno a pues no tomar decisiones estúpidas. Bueno, buen consejo. ¿Otra cosa? Sí. Yo quisiera aportar algo, porque escuchándolos a ellos hablar de la santidad, hoy por hoy yo comprendo que la santidad no tiene edad, no se cumple tanto para jóvenes, porque a veces se cree que hablar de santidad solamente es porque jóvenes, cuídense, no, pero también casados, cuidémonos, también los casados sí que tenemos que caminar en santidad, porque acá en Cali, en la iglesia, ya nos ha pasado varias cosas que muchos de los que ya están asistiendo, que en su gran mayoría son familiares nuestros, nos han expresado. Es que yo he vuelto a las cosas porque algunas personas no querían saber nada de las cosas de Dios, de la iglesia, por testimonios. Pero qué bonito escuchar que nos digan, no, yo he vuelto porque es que yo he visto a mis tíos, he visto a Antonio y mi tía, siempre juntos, siempre armoniosos, siempre siguiendo al Señor, y ahora esa palabra que nos trae, todo eso, la santidad allí también fluye, también da testimonio. También me acordé de mi esposita, que en estos días alguien nos decía, es que yo quiero así un matrimonio con ustedes, y mi esposita no sé por qué me dijo, pero me dijo, si supieran, ¿no? Pero ahí está la paciencia, la paciencia. Entonces ahí está la paciencia, porque si no, si supieran lo que van a saber ahorita, perdí, ¿verdad? Pero no, la paciencia actuó. Pero quisiera aportar eso, la santidad no tiene edad, no mira edad, es siempre, a toda hora, como casados, como solteros, como lo que sea, pero siempre santidad, y eso va a atraer personas, ahora lo sé. Bueno, buenos consejos aquí. Y quiero hablar un poquito de las jóvenes. Aquí dice la siguiente parte, Tito, y sea sobria, sean sanas, templadas, disciplinadas, y no quiere, tiene autodominio, otra traducción cuando habla de las jóvenes, mejor dicho, y aún las jóvenes casadas también está hablando aquí, porque dice, ama a su esposa, ama a sus niños, sea discreta, casta, no una coqueta. Gracias. Y hay que no sea buena, gentileza, que tenga gentileza, amable de corazón. Me gusta esto. Obediente a sus esposos, no todos griten a la vez. Y aún eso incluye las mujeres de Santander. Eso es para todos. Ellos tienen fama, ¿no? Dios mío. Amar sus esposos. ¿Cuántos son de Santander? Dios les bendiga. Y yo oro por sus esposos.
todo el tiempo. Ahí no, pues, aprende de las ancianas. ¿Quieren aprender cómo ser una mujer de Dios? Miren las ancianas, que son mujeres de Dios. Ahí es su modelo. Y sigue el modelo. Allí, que tiene las características que la Biblia habla, ¿no? Allí, y ¿quieres aprender cómo amar a su esposo? Miren las ancianas. ¿Quieres aprender cómo amar a sus niños? Miren las ancianas. Allí, y sean virtuosa y pura. Buena ama de casa, una buena esposa. Esa es la versión de mensaje, se llama. Y varias cosas ahí, tal vez comentarios de nuestro concilio. Más jóvenes. Bueno, en cuanto ya esposa adulta, no tan joven, pero sí, quiero hacer un aporte y es que en cuanto a la disciplina, yo soy esposa mi esposo es santanderiano, ¿no? Entonces oren por mí. Yo no sé. Sí, es cierto. Sí, claro. Entonces, él es un maravilloso esposo. Pero lo que quería es, al comienzo uno es como, yo sufría la indisciplinada, ¿no? Pero cuando tú te casas, adquieres nuevas responsabilidades, los tips que puedo dar es que te pones retos a cumplir. Bueno, el hecho de tener ya tu hijo, tener esposo, casa. Entonces, si antes no era disciplinada, pues ahora es, Dios te da la gracia viene con tu matrimonio, la gracia viene con tu hijo, entonces empiezas a ponerte retos. Eso me ha funcionado y creo que pues, es como el aporte que quería dar. Chévere. Muy bueno. Y pues vamos a hablar un poquito de los empleados también. Tenemos algunos minutos más. Mañana es festivo, ¿no? Vamos a ir hasta medianoche, ¿no? Eso sería fácil esa noche. El siguiente punto que Tito habla ahora, habla de empleados. Eso es como tener una vida hermosa. Eso es como adornamos el Evangelio. Porque el Evangelio no debe ser solo palabras, debe ser conducta diferente. Allí, en la casa, en la iglesia, en el empleo. Esa es la vida hermosa cristiana que tenemos. Allí, ahora habla de empleados. Allí, y dice la Biblia, diles que obedezcan siempre a sus amos. Que agrada a su patrón en todas las cosas. Esas son varias traducciones que tengo. Haces tú mejor para agradar a tu empleador. Sea un obrero leal, una bonificación a su jefe, para su jefe. Sea sumiso, agradando, das a tu jefe satisfacción. Y no discute nada, no contradice órdenes, no sea respondón. No hable atrás de su espalda. No robes nada. No robes lo que tu jefe te ha encomendado. Sé enteramente confiable y bueno. No robes las cosas insignificantes de poco valor. Ese es el mensaje otra vez. Sino ser totalmente honesto. Prueba a sí mismo ser verdaderamente leal y enteramente confiable y totalmente fiel. Sea un empleado excelente, nunca robando, no rebelándose contra la autoridad del patrón, siempre siendo leal y nunca lastimando la reputación del empleador. No seas un mirador de reloj. No griten tanto. Algunos están diciendo, soy alegre que no voy a mi empleo mañana. Para que todos vean lo hermosa que es la enseñanza acerca de Dios, nuestro Salvador. ¿Qué tiene? A veces personas no conectan las dos cosas. Mi comportamiento en el empleo, ¿qué tiene que ver con el Evangelio? Todo. Esta habla más de 1000 palabras.
un buen empleado, allí fiel, leal, esas cosas, buena actitud, trabajando, juicioso en las cosas, allí no respondón, buena actitud. Esta adorna el Evangelio, hace la enseñanza atractiva a otras personas. Ellos van a querer escuchar que tenemos el mensaje, si ellos pueden ver el mensaje primero. Allí, en el matrimonio, en la casa, en el empleo, allí, en nuestras relaciones. Otro dice que para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Entonces, esto es el adorno de la doctrina, la buena actitud, buen trabajo en el empleo. Allí, eso es que Tito habla a la iglesia para hacer.